Inicio conexión, refuerzo para Saber Pro, lectura crítica, 7 de noviembre de 2020, 8:03 de la mañana. Bueno, entonces les doy la bienvenida. Esta es una sesión para poder entender cómo es la prueba Saber Pro en lectura crítica. En este momento voy a compartir pantalla para mostrarles mi presentación de PowerPoint, de manera que les vaya quedando a ustedes este registro grabado en la plataforma y que sea una ayuda antes de presentar su evaluación. Entonces, este módulo de comunicación oral y escrita, de lectura crítica, corresponde a un esfuerzo de Institución Universitaria de Colombia para lograr mejores resultados en la prueba Saber Pro. Está diseñada para el módulo 2020, o sea, la evaluación que ustedes van a tener ahora en el mes de noviembre. Yo soy Claudia Altamar, soy directora del programa de comunicación social de Institución Universitaria de Colombia, por lo general docente para transversales en el área de comunicación, bien para lectura crítica o para comunicación oral y escrita. En el día de hoy tengo un taller que tiene como fin desarrollar habilidades comunicativas escritas y orales que ustedes puedan evidenciar son necesarias para la presentación de su evaluación, conocer algunos conceptos de comunicación, recibir información, aplicar, digamos, normas gramaticales, hacer buen uso de la gramática y entender el concepto de lectura crítica. ¿Por qué necesariamente estos componentes? Porque nosotros nos hemos acostumbrado que la utilización de la lengua es una utilización automática. Y si bien es cierto, sí es automática, tenemos que de alguna forma trabajar moldeando algunos aspectos, sobre todo cuando se va a tratar de evaluar una competencia que es inherente a los seres humanos, inherente al proceso de comunicación diaria que todos podemos tener. Les voy a contar un poquito en qué consiste la prueba de lectura crítica. La idea es medir la capacidad de entendimiento, de interpretación y de evaluación de los textos que se pueden encontrar en la vida cotidiana o en ámbitos académicos no especializados. Como quien dice, todos a estas alturas, cuando ya estamos próximos a egresar de una carrera, debemos poder salir avante en una evaluación de lectura crítica. Se establece también la comprensión lectora que le permita a la persona interpretar, aprender, tomar una postura frente a un texto o frente a una propuesta. En general, ¿qué es la lectura crítica? La lectura crítica que yo hago es de todo lo que se me aparece en esta vida, es partir de mi propio concepto, porque como yo ya soy una persona estructurada, que ha tenido un nivel de educación, un nivel, digamos, de desarrollo social dentro de la vida y ha tenido experiencias, ha tenido una infinidad de situaciones que le ayudan a conformar un criterio, que la persona sea capaz de defender esas posiciones y criterios a partir de una posición crítica. Cuando uno está frente a un texto, el texto lo puede avalar en lectura crítica desde su propia opinión. Y desde la propia opinión, claro que tiene unas técnicas, por eso es que la prueba Saber Pro lo evidencia y le pone a uno unas determinadas trampitas en cuanto a unas lecturas que va a dejar dentro de la evaluación. Pero no es más que atender a que el individuo, según la información que reciba, tome una postura, aprenda a defender esa posición y diga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el autor. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de lectura crítica? Entonces, evalúa para los posibles aspirantes a esta prueba 3 competencias. 2 que están orientadas a la comprensión del contenido de un texto y esto se determina ya sea nivel local o nivel global. Ahora les voy a explicar en qué consiste esto. Y la tercera es una aproximación frente a la crítica que me sugiere a mí el texto que me están dejando dentro de la evaluación. Como quien dice, para esta prueba de lectura crítica, todo el tiempo estaremos leyendo pequeños textos que van dejándose dentro de la evaluación, pero que obviamente no podemos perder el tiempo
tratando de identificar cómo es que va a ser la prueba. No, porque nos va a tomar un tiempo leer, identificar, por ejemplo, cuál es la idea central, qué es lo que está planteando el texto para así mismo seleccionar una respuesta que va a ser una respuesta correcta. Para ello, entonces, les voy a leer un tema y es la metamorfosis. ¿Ustedes leyeron en alguna oportunidad este libro cuando estaban en la universidad, al comienzo, cuando estaban en el colegio? Realmente es uno de los libros que ha sido como más leído por la humanidad y es un texto que se utiliza a nivel de lectura en secundaria. No sé si me pueden hacer la retroalimentación, si de alguna forma tuvieron acceso a él. María Camila, Angie. Señora. ¿Sí leíste alguna vez la metamorfosis? No, creo que no. ¿No? ¿Y Angie? Creo que sí, pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, bueno. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de lectura. Es que lo que pasa es que la lectura crítica no se evalúa con respecto a un tema conocido. Por ejemplo, ningún tema de ingeniería les va a salir ahí. De pronto puede surgir alguna redacción de algo que tenga que ver con conceptos de ingeniería básica o de administración. Realmente no lo sé. Lo que sí sé es que el ejercicio va a ser siempre el mismo a partir de un texto que me suministra una información. Entonces, el resumen de la metamorfosis es el siguiente. Es muy sencillo, todos sabemos más o menos el argumento de esta obra. El autor es Franz Kafka. En cuanto al principio, en cuanto al contenido de esta historia, se puede decir que es una novela dividida en tres partes, la que se inicia el día en que Gregorio Samsa, que es un funcionario público, se levanta temprano para ir a atender sus responsabilidades, encontrándose con la terrible sorpresa de haber mutado en la noche a un terrible y gigantesco insecto, cuya especie específica nunca se revela en la historia, pero que según algunos autores podría ser un enorme escarabajo. Gregorio Samsa es un comerciante de telas. Se levanta una mañana convertido en un monstruoso insecto. En la extrañeza de su nuevo cuerpo, Gregorio se pregunta desde su cama cómo se supone que va a ir a trabajar si está convertido en un bicho. A partir de ahí comienzan días llenos de zozobra en la familia Samsa porque Gregorio, quien era el sustento de la familia, no puede trabajar más. El dinero se está agotando, la comida escasea y entonces los padres y la hermana de Gregorio tienen que buscar la forma de subsistir y convivir con el enorme insecto que sigue encerrado en el cuarto, mientras en lo profundo de sus almas crece el deseo de deshacerse de él. Mientras empieza a familiarizarse Gregorio con su cuerpo en la cama, su familia se percata de que Gregorio no se ha levantado a trabajar. Él intenta tranquilizarlos, gritándoles desde su habitación, pero la familia no lo entiende. Es decir, él grita, pero obviamente él trata de establecer una comunicación, pero como ya se ha convertido en un insecto, no tiene voz, por lo tanto la familia no lo escucha. La mañana sorprende a Gregorio cuando su jefe llega a su casa para buscarlo, porque este nunca se imaginaría, ni la familia tampoco, que encontrarían algo muy extraño con Gregorio cuando éste abre la puerta. Gregorio abre la puerta de su habitación por la presión que recibe del exterior. Samsa termina por asomarse a la puerta, revelando entonces a todos su estado. Es un terrible insecto, hecho que horroriza al jefe, quien huye despavorido, mientras que la familia, que no puede escapar de la casa, también asume el rechazo ante la nueva apariencia de Gregorio Samsa, encerrándolo en su habitación. Así comienzan los días de aislamiento de Samsa, quien dentro de su habitación, pese a ser un insecto físicamente, sigue conservando su conciencia humana. Por su parte, su familia experimenta sentimientos negativos. Por una parte, su padre comienza a odiarlo, mientras que su madre no soporta su presencia. De igual manera, están preocupados por el futuro financiero de la familia, pues Gregorio era quien velaba por ella. Además del miedo que les da a otros que descubran que ocultan un monstruo en su casa.
La única que parece mostrar piedad hacia Gregorio es la hermana que se llama Grete, quien asume la responsabilidad de alimentarlo y de limpiar la habitación. En agradecimiento, Gregorio trata de permanecer oculto de esta para ahorrarle que cuando lo vea note su nuevo aspecto. Sin embargo, esto no hace que el deseo de ser amado por su hermana desaparezca. Con la intención de hacerle más llevadera la situación, Grete decide que lo mejor será retirar los muebles y demás enseres del cuarto a fin de que Gregorio se pueda desplazar con libertad por las paredes de la habitación. Sintiéndose despojado, este se posa sobre un cuadro de su propiedad, una de las pocas cosas que le ha quedado de los bienes. Mientras Gregorio está sobre la pintura, su madre y su hermana entran a la habitación. Ante la visión, la madre expresa el pánico y se desmaya. Grete, la hermana, sale corriendo para buscar un elemento con el cual pueda reanimarla y Gregorio está preocupado por la situación. El padre de la familia Samsa, quien está ajeno a la situación, malinterpreta los hechos y cree que el insecto ha tratado de hacerle daño a su familia, por lo que lo ataca con manzanas y las arroja sobre el cuerpo de Gregorio ya convertido en un insecto, logrando que una se entierre en su coraza, haciéndole una herida que termina por infectarse. Igualmente, entre las medidas que tomaron los familiares de Samsa para sobrevivir a la nueva situación económica, estuvo la de alquilar parte de la casa a 3 inquilinos, quienes deciden marcharse una vez conocen que Gregorio se ha convertido en un insecto y de alguna forma ha salido de su habitación atraído por el violín que toca su hermana. Ante la visión, los inquilinos se impactan, reciben además muy maltrato por parte de los parientes de Samsa que tratan con vergüenza a este ser para que no lo vean. La huida de los inquilinos y la actitud de la familia son los últimos elementos que sellan el destino de Samsa, quien simplemente deja de comer hasta que un buen día es encontrado muerto en su habitación por una empleada. La familia se deshace del cuerpo, lo lanza a la basura e incluso salen a tomar un poco de aire fresco en una gran sensación de alivio, puesto que han quedado libres de la carga de Gregorio. Los padres de este deciden entonces poner todas sus energías en buscar un matrimonio para Grete y pues han notado que ella está en edad de casarse. A partir de allí comienzan días de zozobra de la familia Samsa porque ahora Gregorio, quien era el sustento de la familia, ya no va a trabajar más. El dinero se ha agotado, la comida escasea y entonces los padres y la hermana de Gregorio tienen que buscar una forma de subsistir y convivir de ahí en adelante con su propia realidad. Esta en general es la historia de la metamorfosis de Kafka. La traigo a colación porque pues nosotros tendríamos que hacer en la prueba Saber Pro lecturas varias de las cuales nosotros pues no tenemos conocimiento, pero el único conocimiento y la única forma de enterarnos de ellas obviamente es leyéndolas. Vamos a mirar con esta obra, que es una información adicional, se publicó en el año de 1915, el género es novela, su personaje principal se llama Gregorio Samsa, hay otros personajes que son Grete Samsa, que es la hermana, el señor Samsa, que es el papá, y la señora Samsa, que es la mamá. Nunca dan los nombres de ellos, mientras que de Grete sí. Entonces, si fuéramos a hacer un análisis literario, podríamos decir que es una novela que, si investigamos un poquito, surge en el Renacimiento de Italia y Francia. Se hace referencia a una ficción narrativa, es más corta que una novela tradicional y puede llegar a convertirse en fábula. ¿Y por qué podría convertirse en fábula? ¿Alguien de los que están en el auditorio me podría contestar? Porque habla de animales. Exactamente, hay un animal que se personifica, cuando hay un animal que forma parte como de la historia y que tiene una determinada acción, se le llama el género fábula, pero en este caso fue escrito por Franz Kafka como una novela. Entonces, volvemos nuevamente a la prueba Saber Pro. Entonces, ¿qué pretende la prueba Saber Pro? Estas competencias representan de manera general algunas de las habilidades cognitivas necesarias para ser un buen lector crítico. Por otro lado, están presentando competencias que de alguna forma son diferentes en cuanto al tipo y al propósito. Y más adelante vamos a ver la cantidad de textos que a nosotros nos pueden generar un tipo de información específica y que
tienen un nombre. Seguramente ese nombre también, como forma parte de los conocimientos que todos debimos haber traído de la escuela media, o sea, del bachillerato, es lógico que puedan incluir el nombre y pues el nombre no nos debe despistar. Debemos saber si hablamos de un texto expositivo, si hablamos de un texto informativo, que ese título a nosotros no nos vaya a despistar en este momento, porque lo que pretendemos es que nuestros estudiantes vuelvan a mirar el tema de la lectura crítica, de la gramática y de todo lo que en algún momento ya forma parte del conocimiento del estudiante y pueda presentar una muy buena prueba. Entonces, ¿cuál es la finalidad de las pruebas? Que la persona muestre que tiene una competencia para la lectura y que esta competencia la ejercita desde distintas formas a partir de los textos que la misma prueba va arrojando. Entonces, vamos a la prueba número 1. La prueba número 1 dice, tiene que cumplir la persona con la capacidad de identificar, entender los eventos, entender las ideas, entender las afirmaciones y demás elementos locales que componen un texto. El elemento local es lo que tiene el texto en sí, lo que a mí me muestra. Por ejemplo, con base en la lectura de la Metamorfosis, hay una situación en particular que nos cuenta el relato de resumen de esta obra, y es que el señor Samsa está ajeno a todas las situaciones que están ocurriendo en ese momento en la casa y no sabe realmente que su hijo se ha convertido en un escarabajo. Él entra de improviso a la escena, como por decirlo de alguna manera, que es un buen ejercicio que ustedes obviamente vayan imaginando y vayan recreando qué es lo que pasa, porque eso nos permitiría a nosotros tener una mayor posibilidad de entender el texto. Y eso es lo que debemos hacer siempre. A veces la lectura se hace como muy mecánica y uno lee palabra tras palabra tras palabra, pero no lleva a la mente a imaginar cuál es la situación, es decir, a recrearla. Y el ejercicio de la lectura le lleva a uno justamente a la recreación de esa información que está recibiendo a partir de la lectura. Entonces volvemos al texto de la Metamorfosis y entonces uno encuentra que en la habitación están la mamá de apellido Samsa, la mamá Samsa, está Grete Samsa, y que ellas han entrado al cuarto de Gregorio, que es el personaje principal, es el narrador del evento, es la persona que está contando todo lo que está pasando en esa habitación. Entonces uno puede identificar quién es el que lleva el hilo conductor de la historia. ¿Es el mismo narrador, el mismo personaje, o es visto un narrador que es un personaje secundario y que está contando qué es lo que está ocurriendo? Esas son las cosas que debemos pensar. Si nos llegan a preguntar cuál es la razón para que el papá Samsa arroje una manzana y le haga daño a Gregorio, porque al tirar esa manzana como mecanismo de defensa le hace una herida, entonces uno puede imaginarse varias preguntas. ¿La tira porque de alguna manera se siente atacado por Gregorio? ¿Le tira la manzana porque cree que Gregorio está haciendo un ataque directo contra la señora Samsa y contra su hija Grete? Entonces, la lectura a mí me va a permitir encontrar la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta para el caso de ustedes que están siguiendo el relato? Y frente a la pregunta, ¿cuál es el motivo de agresión del papá de Gregorio Samsa cuando arroja una manzana? ¿Cuál podrían decir? Porque la mamá se desmayó, ¿no? No, ahí está que no es porque la mamá se desmayó, porque el texto no sugiere que la mamá se desmaya y que la manzana es arrojada por el papá Samsa. Es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que focalizar específicamente dónde está la pregunta y buscar una respuesta textual en el texto que nos van a suministrar. Entonces, si dice que en la lectura específicamente, vamos a ver qué es lo que dice la lectura. Tiene
que ahora se me perdió el pedazo de la manzana. Lo he debido... ok. Dice, el padre, quien está ajeno a la situación, malinterpreta los hechos. Entonces ahí de plano hay una mala interpretación, creyendo que el insecto trata de hacerle daño a la familia. Entonces, si estuviera la respuesta de porque la mamá se desmaya, en ese caso, sí sería oportuna la respuesta, pero la respuesta correcta sería, es que el padre arroja la manzana porque malinterpreta la situación y cree que el insecto le va a hacer daño a la familia. O sea, la señora sí se desmaya y Grete trata de reanimarla, pero exactamente la respuesta a la pregunta la tenemos que buscar dentro del texto. ¿Ya lograste entender la filosofía de la prueba? ¿Quién me contestó? ¿Karen, Angie o María Camila? Sí, señora. Karen, ok. ¿Encontraste ya la diferencia y cuál sería la dinámica? Sí, señora. Ok, bueno, listo. Entonces, la evaluación está dirigida a la comprensión del significado de la palabra, de las expresiones o de las frases que aparecen explícitamente en el texto. Cuando a ustedes en la prueba les hacen una pregunta para seleccionar dentro de las opciones, traten de relacionar la respuesta que sea textual dentro del párrafo que les han suministrado para hacer un análisis. Esa es como una clave importante para poder hacer esta prueba. En cuanto a la prueba 2, esta competencia consiste en evidenciar la capacidad que tiene la persona frente al texto y esa capacidad es una capacidad crítica. Entonces, ¿qué incluye? Evaluar la validez del argumento, identificar un supuesto, por ejemplo, en este mismo aparte, diría yo, ¿cuál es la validez del argumento? El padre está confundido, eso podría ser una validez del argumento. Por otro lado, el padre malinterpreta la situación, eso es un argumento. Identificar un supuesto podría llegar a ser que es que el insecto es una amenaza para la familia. Lógico, yo debo responder frente a las opciones que la prueba me da. Derivar implicaciones. Esto también es un poquito más complejo porque a uno le pueden formular una pregunta dentro de la prueba 2 derivando implicaciones de la situación. Entonces, por ejemplo, podrían preguntarnos, la familia no entiende la situación de conversión o de metamorfosis de Gregorio a insecto. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Sí o no? Claro que sí. Me imagino que sí, porque es que no alcanzan a comprender qué es lo que pasa. Se puede inferir que Gregorio ya no puede comunicarse con su familia porque él habla pero no le escuchan porque no tiene voz. Claro, se puede inferir que sí. Entonces, lo que tenemos que buscar dentro de la prueba textualmente, ¿qué es lo que nos está preguntando el ICFES con respecto al párrafo que nos están entregando? Ahí hay estrategias argumentativas y retóricas, ahí hay relacionamiento de contenidos y esto va a ser probado por el capítulo de lectura crítica en cada uno de ustedes. ¿Entendido esa finalidad de la prueba número 2? Sí, señora. Ok, ¿tienen alguna pregunta con respecto a eso? Bueno, creería que no. Entonces, vamos a seguir con nuestro libro de la metamorfosis. Como información adicional, yo les puedo decir que hay una gran obsesión por parte del autor en mostrar una transformación. Ahí ya empezamos a mirar qué es lo que hay por debajo del libro. Como información adicional, pues ya esto es chisme acerca de la obra. El autor, cuando hizo la graficación de la carátula del libro, no quería mostrar al insecto. ¿Y por qué no quería mostrar al insecto? Porque para él era más importante la implicación de la metamorfosis como tal y mostrar que por debajo,
que es el análisis crítico que uno puede llegar a hacer, es que la sociedad está llena de prejuicios frente a una persona, por ejemplo, con diferencia, que hay un egoísmo entre todos, porque antes sí, Gregorio, cuando era una persona que podía entregar toda su condición de trabajador y el dinero, y ahí sí era una persona muy querida por todos, dejó de producir, dejó de trabajar y llega hasta el nivel de indiferencia. Entonces, aquí dice el párrafo, la familia, cuando lo encuentran muerto, se deshace del cuerpo, lo lanza a la basura e incluso salen muy tranquilos a tomar un poco de aire fresco como sensación de alivio, puesto que han quedado libres de la carga de Gregorio Samsa. Entonces uno puede entender que, por ejemplo, sí hay un juicio sobre la indiferencia que hay con las personas que presentan condiciones, por ejemplo, de discapacidad, de no entendimiento. Ahora, a mí me ocurre cuando dicen las noticias permanentemente que hay un extranjero involucrado en determinados delitos, que robaron el celular, que atacaron a una persona cuando va caminando, que llegaron en la modalidad de, no sé, que se abalanzan todos 15 personas frente a un vehículo, todos alcanzamos a entender que son metodologías nuevas dentro del proceso de delincuencia común en las calles de la ciudad, y no de esta ciudad, sino de todas las ciudades del país, y que siempre hay un extranjero involucrado. Entonces yo digo, pues claro, la presencia de extranjeros es evidente tanto en la parte positiva, aunque es más evidente en la parte negativa. Y uno puede hacer juicios de valor. Y yo digo, a mí no me caen ya bien los vecinos, ya no me caen bien estas personas y ya no les ayudo en absolutamente nada, porque yo no sé realmente qué es lo que hacen en una determinada hora. El jueves presentaban en las noticias a uno de ellos que llevaba como un paquete cargado y parecía un bebé. Y entonces esa persona dice, ¿pero qué prefiere? ¿Que robe o que de alguna manera me valga de este mecanismo para recibir un dinero porque necesito comer? Y entonces a mí como que no me parece. Entonces yo me voy haciendo juicios de valor, pero al mismo tiempo que me hago juicios de valor, también estoy estableciendo un prejuicio frente a una condición, por ejemplo, de los extranjeros en nuestro país, que es lo mismo que le pasó a Claudia López. Claudia López dice, estamos cansados ya de que en cada delito que se comete en la ciudad, pues siempre hay un extranjero ahí involucrado. Y obviamente salen las entidades desde su visión diciendo, una dirigente de una ciudad no puede decir eso, porque es que los dirigentes de las ciudades tienen que argumentar, entonces tienen que salir con una cantidad de argumentos y con una cantidad de evidencias y números y estudios para poder asegurar, como quien dice, eso que el ciudadano de a pie, el ciudadano del común puede tomar como un criterio y como una frase válida, no se le valida desde el punto de vista de dirigencia de una ciudad, porque no es lógico para funcionarios públicos manifestarse de esa manera, porque irían en contra de los derechos humanos. Entonces, cada quien hace las cosas desde un ángulo. Esas son las presuntas interpretaciones que una persona puede hacer frente a un tema. Y cuando yo digo presunta es porque nadie tiene toda la verdad en la mano. En estas pruebas puede haber un ejercicio libre donde yo pueda pensar y hacer, elegir dentro de 5 propuestas la que a mí más me parece, y obviamente lo que la prueba va a evidenciar es qué tan cercana está esa respuesta de la que ellos hayan inferido que es la respuesta correcta. O puede ser un evento en absolutamente forma particular, evidenciada, que dice, el papá de Gregorio Samsa lanza una manzana porque se confunde y cree que están agrediendo a su familia. Eso es textual y a eso es a lo que nosotros debemos ir para tratar de tener el mayor número de aciertos dentro de la prueba. La prueba número 3 formula preguntas donde siempre hay involucrados varios elementos locales de un texto. Por ejemplo, los elementos locales son las diferentes frases o los diferentes párrafos.
exigen reconocer y comprender la articulación entre ellos. Entonces ahí podríamos evidenciar si la lectura nos está planteando una relación correcta entre un planteamiento y otro, o simplemente esa relación entre un planteamiento y otro no es correcto porque además el texto no lo sugiere. ¿Entienden más o menos la filosofía de la prueba? Sí, señora. Ok, bueno, listo. Entonces, ¿cómo se evidencia esta prueba? Uno, identificar y entender los contenidos locales que forman un texto. ¿Cómo lo puedo hacer? Entendiendo el significado del elemento local que se constituye en texto. ¿Cuál para ustedes podría ser el significado de la metamorfosis que fue la que les leí al comienzo de este taller? ¿Cuál podría llegar a ser? Por ejemplo, para Karen, ¿cuál podría ser? O para Angie o para María Camila. Como la transformación de un cuerpo humano a un insecto. Ujú, sí, muy bien, perfecto. Angie, ¿qué opina? ¿Qué se te ocurre? Angie. ¿Y Karen? Bueno, están muy tímidas. Espero que pues estos ejercicios les ayuden ya en su prueba. Bueno, identificar los textos narrativos desde una presentación explícita. Las presentaciones explícitas es que están ahí directamente relacionadas con el texto. Entonces, la parte literaria, la descripción, si es la caricatura, si es el cómic, si es el personaje involucrado. Entonces, obviamente, pues esto nos permite identificar cuál sería la respuesta correcta. En cuanto a la metamorfosis, volviendo al ejemplo, entonces aquí podemos decir que es un evento surreal, casi inverosímil, porque ¿cuántas veces nos vamos a convertir en un insecto? Es que ni siquiera nos podemos convertir en, no sé, tal vez sí podemos convertirnos en una persona, de una persona buena a una persona mala, o de una persona muy mala con acciones muy negativas en arrepentimiento, convertirse desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista de acción en otra persona, una persona mucho más, digamos, social y más benéfica para la sociedad. En este caso, convertirse en un insecto es algo muy raro. Nunca realmente en la vida hemos encontrado la transformación, pero el autor hace referencia a otras transformaciones que van por debajo de esto. El tema de la deshumanización y enajenación sí es evidente. Se pone en tela de juicio el concepto de la estética, la metamorfosis también lo plantea así, porque la estética y la condición normal, por ejemplo, que la hermana Grete retire todos los muebles para que Gregorio pueda caminar por las paredes de la habitación y solamente le deja un cuadro, pues eso implica muchas cosas. ¿Qué implicaría para ustedes? A ver si me pueden contestar. La pérdida de todos los elementos, digamos, muebles o pertenencias que pueda tener una persona. O la pérdida de esa condición, digamos, de pasar de una persona común y corriente a forma de escarabajo. La pérdida de identidad. Muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre podría llegar a pasar ahí? Pues ahí diría que es un cambio. Buenos días, profesora, qué pena. ¿Cómo Diría que es estás? un cambio, bien, sí, señora. Diría que es un cambio de las personas cuando están acostumbrados a una forma de vida, a tener, digamos, todos sus saberes, eh, sus identidades, sus amigos, una vida tranquila y de un momento a otro se fue cambiada por cosas que no comprende. Entonces esto hace que la persona pues se sienta mal y que
sea de una u otra manera relegada a la sociedad por ser diferente. Entonces se ve como un poquitico de discriminación en contra de ella. Exacto, me encanta esa respuesta, porque además es lo que nosotros hacemos por lo general. Fíjense que, por ejemplo, una persona a la que la llevan a una condición de reclusión, así sea detención domiciliaria, implica que la persona pierde la libertad de salir. Y entonces yo creo que ahora en el confinamiento, para todos, el hecho de no poder salir, el hecho de que nos pongan un pico y cédula, entonces, ya no puedo ir a la tienda porque entonces me van a pedir mi cédula y como mi cédula termina en número impar, entonces no puedo entrar. Uno se siente como marginado, se siente uno como relegado. En la pérdida, por ejemplo, de la libertad, las personas no pueden volver a salir y además entran a unas condiciones, pues en este país que la cosa está tan complicada, a unas condiciones de reclusión incluso que no son humanas. Y entonces los saca del confort y de la posición que cada uno tiene en su casa. Es que dormir en la camita que uno tiene, así sea una camita sencilla, muy grande, muy chiquita, con una cobija que calienta mucho o con una cobija que no calienta nada, bueno, es la de uno. Y entonces esa despersonalización, esa deshumanización hace que el individuo tenga obviamente unas lecturas de la vida y de su situación, por ejemplo, de pertenencia. ¿Cuál es el mayor impacto que tiene una persona cuando algo se le pierde? La pérdida implica, ya no tengo el objeto, y como no tengo el objeto, lo perdí, y ahora ¿qué hago para recuperarlo? Y uno además al objeto le va añadiendo cosas, por ejemplo, importantes. Les voy a mostrar. En esta cajita, que era de unos tic-tac, que es el modelo grande, yo tengo allí todas las memorias que me sirven a mí para guardar archivos de todo lo que es mi actividad docente y del programa de comunicación social. ¿Ustedes se imaginan si yo pierdo esta cajita? Aquí está todo mi actuar docente, todas las herramientas que yo necesito para poder trabajar y toda la información del programa de comunicación social. Imagínense lo que esto representa para mí. Ahora, yo se los muestro a ustedes y ustedes al principio vieron una caja y dicen, no, sí, pues sí, tiene como unas memorias allá, como unas USB y un borrador y sí, eso es de la profe. Pero ustedes no tienen el mismo sentimiento en el caso de que esto se perdiera al que yo podría tener. Yo creo que lo evidencian. Entonces, específicamente, la lectura crítica va para analizar esa cantidad de cosas que subyacen al mismo texto, que están sugeridas por el texto, que están sugeridas por el autor, que están sugeridas por la condición que me permite a mí el nivel de entendimiento. Por eso cuando lean, y les doy un tip, por favor traten de leer en voz alta, obviamente pues que ustedes se alcancen a oír y que no moleste al compañero. ¿Por qué? Porque cuando leen mentalmente no tienen el mismo nivel de apropiación. Entonces necesitamos concentración en la prueba y háganlo de manera discreta para que ustedes se puedan oír. El segundo ejercicio es recrear la situación para que no se pierda tiempo durante la lectura y la búsqueda de la respuesta. Que paren un poquito frente al texto, hagan una reflexión, qué fue lo que el texto les sugirió y de inmediato vayan a las preguntas para que de esta manera puedan elegir la respuesta correcta. Esto pareciera que los va a hacer aumentar tiempo, pero mentira. Lo que pasa es que si nosotros leemos así, leemos mentalmente, no tiene tal nivel de apropiación a cuando yo lo hago. El resumen de la metamorfosis es muy sencillo, todos sabemos más o menos. Espero que no les vayan a molestar en la prueba, ¿correcto? Pero que ustedes se alcancen a oír, o por lo menos que muevan los labios en la lectura y hacen un ejercicio doble de reforzamiento de la idea. ¿Para qué? Para que luego estén inmersos en la lectura y puedan encontrar fácilmente la respuesta. En este caso de la metamorfosis, por ejemplo, es muy marcada la transformación, se deja de ser humano para convertirse en un insecto. Entonces, ahí con base en estas conclusiones, uno puede identificar, por ejemplo, a nivel de lectura crítica, cómo se articulan las partes. Ahí hay varias partes. La primera es que hay una transformación de Gregorio. La segunda, que su hermana
lo encuentra y ella no pierde sus afectos porque sabe que de todas maneras es Gregorio y porque quiere ayudarlo. Es la única persona que lo ayuda. La otra, que el jefe, pues en una condición desafortunada porque Gregorio no va a trabajar y él era una persona muy puntual, con extrañeza va a la casa a buscarlo y se da cuenta que se ha convertido en un insecto, entonces sale despavorido porque pues no entiende la situación. El papá de Gregorio, que está como lejos, pero que no entiende cuál es la situación y que simplemente él cree que ahí hay un elemento adentro que va a atentar contra su familia. La posición de la mamá, que se ve completamente abrumada por la situación, más todo lo que subyace y es de forma materialista la falta de Gregorio en qué se va a traducir. Entonces, esas son las diferentes partes del texto. Entonces, la prueba evidencia, por ejemplo, cómo el estudiante o cómo el aspirante a un título profesional comprende esa estructura formal del texto y la función de las partes. La función de las partes es que normalmente todo texto me lleva siempre, utilicen una técnica que se llama la técnica de las 5W, es una técnica de un teórico de la comunicación que se llama Harold Laswell y se los dejo de una vez como consejo para la vida. Él plantea 5 preguntas básicas: ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Cuando estoy manifestando mi opinión, ya contesto por qué y para qué. Pero esta metodología es valorada, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer planes estratégicos, se hace sobre la misma base. Es valorada por los medios de comunicación cuando tienen que redactar una noticia. Es valorada por una metodología en investigación. Yo siempre tengo que decir qué voy a investigar, quién es el eje central de mi investigación, cuáles son las otras preguntas que van a contribuir a que yo haga el desarrollo de mi pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, en una noticia, todos los leads de las noticias, el lead de la noticia es el primer párrafo. Hay una estructura, digamos, a nivel de redacción profesional desde el punto de vista del periodismo, que dice que el lead de la noticia o primer párrafo debe responder a esas 5 preguntas: ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Nosotros nunca hablamos de por qué y para qué, porque a no ser que estemos dentro de una página de opinión, nos correspondería decir el por qué o el para qué. ¿Cuál es la razón de esto? Que el lector, el televidente, el que está enfrente a la información es el que tiene que sacar las conclusiones. Nosotros de manera, digamos, objetiva, debemos contar los hechos, pero no debemos hacer recaer la información o medio manejar la forma de pensar de un televidente o de un lector de una publicación para que piensen como uno quiere. No, nosotros damos la información de manera objetiva y contamos quiénes son los que forman parte de todo este proceso. Al formar parte de este proceso no hay más preguntas, por lo tanto no hay más respuestas. Todo está focalizado. Entonces a ustedes ese ejercicio les va a aclarar, por ejemplo, quién es el personaje principal, cuáles son los personajes secundarios y por qué yo puedo hacer una diferencia entre personaje principal y personajes secundarios. Pues porque lógico, aquí el personaje principal de la metamorfosis no es Grete Samsa, es Gregorio Samsa, porque él es el que vive todo completo. Entonces, él es el personaje principal. ¿Cuáles son los otros personajes de la historia? Pues la hermana, el papá, la mamá, los inquilinos, el jefe. Hasta ahora no tenemos más información de más gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la obra de Kafka? ¿Qué es lo que muestra? Una transformación. ¿Quién la vive? Pues Gregorio Samsa. ¿Cómo la vive? Un día amanece así. ¿Dónde lo vive? Dentro del cuarto que le corresponde a su habitación. ¿Cuándo le ocurre? En el momento específico donde se escribe la obra. Y cuando él ya era una persona mayor y esa persona mayor ya iba a trabajar y fuera de eso sostenía a su familia. Cuando ustedes piensan en las 5W, de inmediato están focalizando. Entonces piensan quién es el qué, el quién. Entonces a veces, por ejemplo, hay informaciones que hacen recaer todo el peso sobre el qué y a veces todas sobre el quién. Entonces les voy a dar un ejemplo así. Digamos que en un hecho fatídico, fatal, pues,
Atropellan a una persona en la esquina de nuestra universidad, calle 36 con carrera séptima. Si es el hecho normal, leído por la información, por los medios de comunicación, pues van a resaltar que hubo un accidente en la calle 36 con carrera séptima y que un vehículo que se pasó el semáforo atropelló a una persona. Fíjense que esta información recae toda sobre el qué. Adquiere un valor distinto cuando nosotros evidenciamos que es una persona de la universidad. Dios nos ampare, nunca ha pasado nada, gracias a mi Dios, pero es para hacerles el ejercicio. Cuando ya la situación es sobre el quién, al resto de la humanidad no le interesa, pero a los de Institución Universitaria de Colombia sí nos interesa que es quién. ¿Quién fue el que estuvo allí? Porque es uno de nuestros compañeros, una persona que es de nuestra institución y el hecho informativo de una cambia. Y entonces tiene mayor peso el quién sobre el qué. Entonces, en este orden de ideas, eso nos ayuda a nosotros a identificar cuál es la información focalizando, qué es lo que debemos buscar en cada texto de lectura crítica. En la focalización sabemos que ese es el eje central, o sea, la idea principal, y que las demás son complementarias. ¿Cuáles son las demás? Pues las que le dan respuesta al cómo, al cuándo y al dónde. Y seguramente si hubiera opinión, diríamos por qué y para qué, porque son preguntas específicas de opinar. ¿Por qué fue la situación? ¿Por qué ocurrieron esos hechos? No, pues porque el señor se voló el semáforo. No, porque el transeúnte se pasó el semáforo también. Se quiso pasar no viendo vehículos, se quiso pasar aprovechando ese momento aunque el semáforo estaba en rojo y de pronto sale un vehículo fantasma que hace un giro indebido, esta persona no alcanza a evidenciarlo y ¡pum!, lo atropella y hasta ahí llegó nuestro compañero o nuestra persona de Institución Universitaria de Colombia. Ahora, si fuese el caso de que el muchacho o la persona se le bota un carro y entonces uno puede preguntar, ¿pero para qué? Ah, no, es que tuvo una situación amorosa muy complicada y entonces se le botó al carro porque quiso deshacerse de la vida, no pudo más con la pena. Se dan cuenta que cada respuesta es fundamental en el análisis. Entonces, aquí cuando nos piden a nosotros hacer lectura crítica, lo que hacemos es la comprensión de la estructura del texto y la función de cada parte. Una parte del texto tiene la función de aclararme geográficamente dónde estoy, otra parte tiene la función de ubicarme, por ejemplo, a nivel de contexto físico o temporal o psicológico de las personas. Entonces, obvio, eso es la comparación de la estructura formal versus toda la información adicional. Se pueden también identificar y caracterizar distintas voces o situaciones presentes en un texto. Entonces, una en el texto de Kafka, una es la forma de ver la vida y la situación por parte de Gregorio, otra muy distinta la de la mamá, otra muy distinta la del papá, otra muy distinta la de los inquilinos, otra muy diferente la de el empleador o jefe de Gregorio y otra la de Grete, su hermana. Cada uno tiene una motivación completamente diferente. Ahora, ¿qué función también se hace dentro de este análisis crítico? Comprender la relación entre las distintas partes o enunciados de un texto. Eso también nos lo podrían preguntar dentro de los ejercicios de lectura crítica. También identificar o caracterización de ideas o afirmaciones presentes en un texto. Entonces, si lo dice textualmente, ustedes van a elegir la respuesta. Digamos que la pregunta sea, cuando el papá de Gregorio Samsa se ve en la obligación de agredirlo con una manzana, es por las siguientes situaciones. Porque estaba confundido, porque le pareció muy feo el insecto, porque él suele tirar manzanas a todo lo que no conoce. ¿Cuál sería la respuesta? Pues la primera. Entonces tendríamos que ir textualmente a lo que sugiere la lectura. Lo afirmó la lectura. Si la lectura lo afirma, esa es la respuesta correcta. La última opción es identificar el tipo de relación existente y ahí pues ya les voy a mostrar en qué consisten, por ejemplo, los textos continuos y los textos discontinuos. Entonces, un texto discontinuo, ya lo vamos a ver, voy a hablar un poquito del texto continuo. ¿Cuál es el texto continuo? El de un escrito, el de un libro,
el de una sentencia, el de un texto, por ejemplo, académico. Todos los que tienen estructurado un párrafo, entonces la estructura es así. Tiene un titular, obviamente, puede tener un subtítulo, tiene palabras que unidas entre sí arman frases, las frases arman oraciones, las oraciones arman párrafos. Entonces, eso se los debieron haber explicado o se los van a explicar en lo que es la construcción de texto. El texto discontinuo es diferente, porque el texto discontinuo puede utilizar una imagen, muy pocas frases, y uno tiene que hacer el ejercicio de una estructura, de utilizar una estructura no lineal, es decir, un pensamiento que es un pensamiento complejo. Entonces, ¿qué tengo yo como texto discontinuo? A ustedes los ingenieros les encantan los cuadros y los gráficos. Entonces, son representaciones icónicas de datos que tienen una gran argumentación científica, lo tienen en publicaciones periódicas, puede ser una información de carácter pública, privada, puede ser numérica o puede tener, digamos, algunos tipos de componentes como esto. Ustedes saben leer perfectamente las torticas o las barras, ¿sí o no? A ustedes les presentan ahí, dicen índice de pobreza, y entonces uno dice en el 2004 el 49%, en el 2005 el 47%, en el 2006 44%. La lectura general es que venimos decayendo y hacia el 2010 había realmente muy poco índice de pobreza, que era el 33%. O en la torta podemos ver que en este gráfico en especial nos muestran que la parte de océanos corresponde al 71% y las tierras emergentes el 29%. Para una persona de la disciplina de ustedes, que es ingeniería, este tipo de cuadro o de gráfico les va a mostrar toda una realidad. Ustedes la infieren con solo leerla. Hay profesionales que no lo leen así. Hay profesionales que no tienen la habilidad de entender la estadística. Por eso es que a las profesiones les dan una clase de estadística básica. Por ejemplo, en comunicación en mi universidad, en institución universitaria de Colombia, en la nuestra, no se le da a los estudiantes un análisis estadístico. Y lo necesitamos, porque es que todo el tiempo estamos procesando información que tiene estadísticas y que tiene unos resultados de lectura de país, de lectura económica, de una cantidad de cosas, pero nuestra malla curricular no lo tiene. Cuando yo estudié en el externado, sí me dieron ese tipo de visión, yo tenía estadística. De hecho, cuando uno aborda, por ejemplo, el análisis financiero de una compañía, pues eso no se lo dan a uno si uno no pertenece a una disciplina que el número, como en el caso de ustedes, es un protagonista importante. Ustedes hablan de finanzas, ustedes todo el tiempo manejan información de física, manejan información de química, manejan datos, o sea, la naturaleza de la carrera implica que ustedes estén con ciencias exactas. 2 más 2 es 4 para un ingeniero, pero 2 más 2 para un comunicador no necesariamente son 4. O digamos, 1 más 1 para ustedes es 2. Para nosotros, 1 más 1 puede ser una mujer, un hombre, que se unen para tener a un tercero y 1 más 1 es 3 o es una familia. Es una lectura completamente diferente. Ustedes también hacen uso de las tablas, entonces, ¿por qué menciono el texto discontinuo o el texto continuo? Porque les piden identificar si hay texto continuo o hay texto discontinuo. Entonces, un texto discontinuo puede ser una matriz o un cuadro de doble entrada. Ustedes ya saben que tiene unos vectores así, donde aquí hay una información específica y ustedes le hacen una lectura. Que se organiza en filas o en columnas, por lo general tiene entradas en cada fila o en todas las columnas y tienen una propiedad común, hacen referencia a un análisis propio de una situación. Obviamente tienen unos encabezados, tienen unos nombres y por detrás hay una programación, hay unas hojas de cálculo, hay unos formularios de pedidos, no sé qué puede haber allí, pero esas son tablas que tienen una información para ustedes
que es completamente clara. Esta tabla yo creo que todo el mundo la conoce, ya las mujeres hemos podido entrar un poquito, yo les juro que yo, pues yo no, pero sí hay muchas mujeres que ya comprenden, por ejemplo, cuando entramos a un mundial, cómo se leen esas tablas, y entonces uno dice, uy, no, el grupo A, el grupo B, quiénes están allí, qué puntos tienen, y entonces este está más cerca y no lo van a descalificar o no entra en la clasificación, porque de alguna manera tiene menos puntos, ¿cierto, Serafín? Sí, señora. Esta tabla es a lo que les estoy haciendo referencia, que arroja una cantidad de datos que uno, pues si no tiene una preparación, pues no, yo por ejemplo no sé, es un ejercicio común y corriente y no tengo ni idea cómo se lee, pero la persona que conoce cómo se lee sí alcanza a entender obviamente la diferencia. Los diagramas, ustedes son expertos en esto. Por ejemplo, ¿para qué se hacen? Para entender el conexionado de algo. Bueno, en mi vida profesional yo siempre estuve involucrada en temas de suministro de equipo audiovisual y mi compañía, pues una que he tenido durante mucho tiempo es integradora audiovisual. Entonces, para mí es fácil entregar un diagrama como estos porque es el resumen de toda la instalación. Esto sería un diagrama que tiene unas cámaras que están vinculadas a un sistema de video, que hay un computador, que además tiene un vínculo con internet y que de alguna forma es el diagrama de conexión para entregárselo a un cliente para que sepa cómo le quedó instalado su sistema de seguridad. Pero si uno no conoce esto, uno dice, uy, ¿y esto qué? Ni idea. Y que tiene un conector y un RJ45 por acá que va conectado al router y que las cámaras son las PTZ, unas. Entonces, si uno no entiende ese lenguaje técnico, pues obviamente no va a comprender de qué se trata. Los mapas también son textos discontinuos porque a uno le presentan pues una información del país, entonces nosotros ya conocemos cuáles son los mapas. Entonces uno tiene evidencia de qué parte es, dónde está, cuál es la división geográfica que tiene, con quién hace el límite, bueno, una cantidad de cosas. Los formularios también son estructuras que pertenecen a los textos discontinuos, esos que uno va llenando y que suministra información. Por ejemplo, cuando uno entra al país, que le pide la DIAN contestar, o cuando uno hace la declaración de renta, todos esos formularios, el formulario de inscripción para para acceder a un servicio, entonces a uno le dicen, no, mire, va a pedir un celular, entonces firme acá y ponga la huella aquí y haya llenado una cantidad de casillas, todo eso es texto discontinuo. Por ejemplo, datos de identificación, establecimiento al que se le solicita la información, todo eso que ustedes los ingenieros hacen a nivel de proceso dentro de las organizaciones para dejar estandarizado un procedimiento y también evidenciar que, por ejemplo, no hay duplicidad en el mismo. Las historietas, que son las más cercanas a los relatos de lectura crítica, son que le proponen a uno una temática, un relato que es realmente corto, pero que le dejan a uno un mensaje. Son ilustraciones yuxtapuestas. Obviamente hay una secuencia deliberada de imágenes que uno tiene que conectar el primer cuadro con el segundo, el tercero y el final, el cuarto, le da a uno como el resumen de esa historia. Esa historieta que podría llegar a ser esta, como de Mafalda, es un texto discontinuo, pero también le permite al lector llevarse una idea de lo que supuestamente el autor quiere plantear. Dice Mafalda, ¿me prestas una parte del diario, papá? Y el papá le está entregando una parte del diario. Ella le dice, gracias. Y ella se pone a leer, dice, la frase de hoy, más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Pero ¿qué clase de periodismo es este? ¿Qué falta la opinión del perro? Entonces uno dice, uy, aquí Mafalda me sacó de confort y entonces la historia me llevó a otra cosa. Ese es un texto discontinuo que también puede aparecer. Entonces, texto continuo, el de los libros, el de los relatos, el de los informes, pero texto discontinuo es una historieta que lleva una idea central. Y siempre Mafalda se caracterizó por ser, ya pues no hay más producción porque Quino falleció hace poco, y de resto le atribuyen a Mafalda una serie de situaciones. Claro, a ella no le gusta la sopa,
Eso es evidente. Y ella, bueno, ha ido acompañada de una cantidad de personajes, de Susanita, de, bueno, cada uno tiene una característica específica. Y uno cuando lee las historietas se ríe montones porque sabe que hay como una historia, como por ejemplo, a partir de las que presenta Hablado o nuestros caricaturistas que tienen una imagen muy gráfica, por no sé si se han dado cuenta que Aleida no tiene boca, y uno dice, ¿por qué Aleida no tiene boca si Aleida tiene mucho que decir? De Blado, nuestro caricaturista político. Entonces, siempre hay un pequeño texto metido dentro de un contexto social donde definitivamente hay una condición específica que me permite a mí evidenciar una historia que va de trasfondo. Y mi posición crítica, ¿no? Entonces, en la prueba número 3 nos llevan a reflexionar a partir del texto y evaluar el contenido, y entonces uno debe establecer la validez o la implicación del enunciado de un texto. Ahí es cuando aparecen los textos argumentativos o los textos expositivos y se establecen relaciones entre un texto y el enunciado o entre ese texto y otros textos. ¿Qué fin tiene la prueba número 3? Reconocer los contenidos de valor presentes en el texto. Reconocer las estrategias discursivas dentro del texto. Si, por ejemplo, nos presentaron un texto discontinuo como Mafalda, ustedes saben que Mafalda tiene una posición política siempre en todas sus caricaturas. Entonces, ahí hay una estrategia discursiva. Es una estrategia, por ejemplo, de denuncia. Lo mismo que le pasa a Aleida. Aleida no tiene boca, pero Aleida normalmente a partir de las frases que tiene la caricatura siempre está haciendo una posición o está presentando una posición de carácter político y obviamente relacionada al momento. Contextualiza adecuadamente un texto o la información contenida en este. ¿Me han entendido hasta la fecha? ¿Hasta la hora? Señora. Sí, señora. Señora, Bueno, espero que vaya a ser de su utilidad cuando presenten las pruebas. ¿Qué es un párrafo analítico o lineal? Que también pueden mencionarles el párrafo analítico. El párrafo analítico se caracteriza porque en el encabezado o en la oración primera está la idea central y las que siguen son complementarias. Entonces, ese sería un párrafo analítico o lineal. Lo más importante va de primero y lo que sigue a continuación es lo complementario. ¿Existen otro tipo de párrafos? Bueno, aquí voy a hacer un ejercicio. El ejemplo es, la responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y la que nos identifica como personas. Aparte está subrayado y está entrecomillado. Entrecomillado porque quiere decir que alguien lo dijo. O sea, si yo lo cito dentro de un texto, necesariamente no soy yo la autora de la frase. Continúa diciendo, ella es la que hace, ella, la responsabilidad, es la que hace que el hombre busque la superación, que ame a sus semejantes, llámense hijos, padres, hermanos o amigos, que desarrolle el sentimiento de solidaridad y de convivencia humana. Entonces, están focalizando la información sobre la responsabilidad, por lo tanto, puedo deducir que es un párrafo analítico que habla de la responsabilidad definiéndola, entrando o focalizando al comienzo del párrafo y el resto es una idea complementaria. ¿Cuáles son las ideas complementarias? Son condiciones que tiene un ser humano, nos identifica como persona, hace que nosotros busquemos la superación, que sea la motivación para actuar con nuestros semejantes, y nuestros semejantes son los hijos, los padres, los hermanos, los amigos, que haya solidaridad, cuando yo soy responsable soy solidario y me ayuda en el tema de la convivencia humana. Ese es un párrafo analítico o lineal. Otro tipo de párrafo es el párrafo sintético o envolvente. Este párrafo se caracteriza porque la idea principal solo aparece en los últimos renglones de la oración. Es como cuando uno lee y ¿qué? Pero me dio más información, pero ¿a dónde voy a llegar? Tráquete. Y al final le da a uno la definición de lo que se estaba planteando. Entonces, son planteamientos de ideas en oraciones, frases que se concatenan
en oraciones y las oraciones forman párrafos y por allá al final le da a uno la conclusión. Un ejemplo de ello. A pesar que había perdido a todos sus hijos en la guerra y que su esposa había muerto tempranamente, a pesar que había fracasado en algunos negocios llevándose de paso gran tajo de la fortuna, a pesar de que vivía en la más completa soledad, perdido en la inmensidad de su casona, solo acompañado por dos criados, a pesar de todo ello, don Adriano mostraba siempre una tranquilidad de ánimo envidiable. ¿Qué nos hace pensar eso? Que hay una cantidad de cosas que tienen a la persona en vilo. Y uno dice, pero ¿cómo se va a sentir don Adriano? ¿Sí? Ah, no, pues es que es tranquilo. Pese a que estuvo en guerra, pese a que la esposa murió, pese a que fracasó en los negocios, pese a que perdió la fortuna, pese a que vivió en soledad. Entonces, la conclusión va al final. Este es el párrafo sintético o envolvente. El párrafo completo es más difícil porque uno no sabe dónde está la idea central. Puede estar al principio, en el centro o al final. Y esto es el recurso que utilizan muchos escritos literarios donde necesariamente uno tiene que andar buscando dentro de esto. Entonces puede haber en el ejercicio de lectura crítica algunos párrafos complejos donde uno no encuentre dónde está la idea central de esa información, que es de pronto lo que le pueden estar pidiendo a uno. Entonces hay que identificar si es párrafo completo, hay que identificar si es párrafo lineal o hay que identificar si es párrafo envolvente. Sintético, entonces aquí les hago una retrospección. Analítico o lineal va la idea de comienzo. Sintético o envolvente, la idea central está al final. Y párrafo complejo puede estar en cualquier parte. La Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas, hablarle de Barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevinientes, dándoles la espalda, por sentirlos llegar sin palidecer. José Eustacio Rivera es una parte de la vorágine. ¿Cuál sería la idea central de este párrafo complejo? ¿Quién me puede decir? ¿La Madonna está cavilosa? No, no es la Madonna cavilosa. Es como el sentimiento que despierta como una frustración en la persona que está observando a la Madonna y que siente diferentes sensaciones de acuerdo a cómo ve a la Madonna. Exactamente. Ese es el que está como medio perdido ahí. Gracias, Serafín. Esa es. Entonces hay que, aunque se está hablando de la Madonna al comienzo, no todo, o sea, la Madonna no es la que lleva la parada ahí. Es el narrador que está contando una serie de situaciones donde la Madonna además también hace parte de la situación. Pero son una cantidad de situaciones que están inmersas dentro de esto que nos están contando en la vorágine. Pero es justamente lo que Serafín está diciendo. Muchas gracias por la participación. Bueno, muy bien. En los textos continuos, normalmente, pues como los libros, como los escritos, los informes, están organizados por párrafos. El orden, como les digo, es la palabra, la frase, la oración y una serie de oraciones me conforman a mí un párrafo. En los libros aparecen los apartados, o sea, todas estas estructuras, los capítulos y el capítulo más capítulo más capítulo va siendo un libro. La característica específica del libro es que el libro desarrolla toda una trama, pero la separa por capítulos. Hay libros muy raros a veces donde uno puede leer el libro en distintos órdenes y finalmente uno no se pierde de lo que le están contando. Digamos que todos los capítulos van a ayudarle a uno a entender una idea central. Esa sería, digamos, una utilización de
de términos complejos para entender el libro, mientras que el libro en el desarrollo normal va llevando una historia y uno va entendiendo de qué se trata. Los textos continuos tienen la particularidad de ser narrativos. Entonces, ¿cuándo es narrativo? Cuando en condición real o imaginaria. Perdón, se les perdió. Ay, aquí. Es que quité una cosa que me apareció acá. Cuando en condición real o imaginaria, la información hace referencia a muchas situaciones, a acciones, a hechos que se van desarrollando en el tiempo. Entonces, ¿cuáles textos podrían ser narrativos? Por ejemplo, los cuentos, las novelas, las noticias, porque el narrativo me va contando a mí y es que pasó y pasó y pasó y pasó. Por ejemplo, me ha pasado a mí ahora en el tema de la pandemia, pero en los últimos días acá de la pandemia, mi mamá siempre veía una novela que se llama Homer, ay, ¿qué? Sueños, no sé qué cosa. Yo nunca veo una novela a las 5 de la tarde, jamás. A raíz de que mi mamá la ve y que ya definitivamente pues no se puede salir, entonces ella la ve y uno termina viendo la novela con ella. Y Homer, Sueños Robados. Y entonces, claro, la historia de Homer es que hay un niño pequeñito que es sacado de su seno familiar y que lo encuentran deambulando solo en las calles y entonces lo llevan, las mismas historias de siempre de las novelas, ¿no? Ahora las novelas turcas pues tienen otras características distintas a las novelas mexicanas, que siempre pasa lo mismo. En ellas o muchas de las novelas de Colombia que se hicieron hacia los años 80, siempre la muchacha más desprotegida, la más sencilla, la más olvidada, terminaba siendo la hija boba del protagonista de la novela, que era millonario, y entonces después de que le hicieron 80.000 males, llega a formar parte de la familia en una condición preponderante. ¿Sí o no? Esa era la temática de las novelas. Nos sacó de confort, por ejemplo, y nos impactó muchísimo una novela como Betty la Fea. La fea de la historia más el cartel de feas son las que se toman la empresa, las que hacen muy divertida una narrativa y cada uno va contando desde su personaje una historia. Entonces uno va entendiendo a partir de los hechos cómo es que se va desarrollando la historia. ¿Por qué? Porque el mismo capítulo concatenado va llevando un hilo conductor y uno comprende de qué se trataba la situación. Eso es un texto narrativo. En el texto narrativo vamos a encontrar siempre un marco o escenario y hay un lugar, que es donde ocurren los hechos, un tiempo, cuando ocurren los hechos, hay personajes principales, hay personajes secundarios, la historia tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace, pero lo más importante es que hay alguien quien la cuenta. Eso es un texto narrativo. Entonces, ¿ustedes recuerdan una serie de los años 80 que se llamaba Los Años Maravillosos? Yo sí. Sí, señora. Ah, bueno, entonces, siempre hay un niño de esa época que contaba qué era lo que ocurría años atrás, ¿sí? Igual tiene un lugar, que es el lugar donde siempre se desarrollan los acontecimientos, el tiempo era una determinada década, había unos personajes, había unos que eran principales, otros que no aparecían tanto, pero contaban historias y había un narrador. Ese es el texto narrativo. En una noticia, ¿quién es el narrador? Pues el que escribe, el redactor político, el redactor deportivo, el redactor de cualquier género. Entonces, eso es un texto narrativo. Dentro de los textos narrativos tenemos un ensayo y de una vez les doy este consejo porque no sé si en el tema de escrito ustedes lo tengan claro, pero practíquenlo por favor antes de llegar a su prueba Saber Pro. Elijan un tema en particular que sea de estos días, por ejemplo, no sé, las elecciones en Estados Unidos, el programa este del presidente con la pandemia misma, el caso del presidente Uribe, que sí está en la cárcel, que no está en la cárcel, el tema de la JEP, no sé, busquen unos temas que sean, digamos, como de actualidad. Lo más importante es que a ustedes les van a pedir en la prueba que escriban un ensayo.
¿Cuál es la característica del ensayo? Y eso les sirve también, digamos, pues ya ustedes van a terminar. Y no sé si desde un comienzo, cuando dieron comunicación oral y escrita, les dijeron que el éxito de un ensayo es que tenga la siguiente estructura. Lo primero, hay una entrada que es contundente. O sea, ahí hay una propuesta temática, ahí hay un tema que yo quiero desarrollar. Entonces, de entrada lo voy diciendo. Este escrito tiene como fin lo que sea. Por lo general, está escrito en prosa, o sea, no está en verso. No todos los finales riman. Es de extensión variable, puede ser largo o corto. Se nos permite dar ideas, un punto de vista particular y el tema nos lo pueden asignar o nosotros lo podemos asignar en esa libertad. Entonces vamos a ver qué sugiere la prueba de CAES. Si que ustedes lleven un escrito o que desarrollen un escrito, entonces es mejor practicarlo desde antes, hacerlo desde antes, para que cuando nos llegue la prueba podamos entrar a escribir el texto tranquilamente porque ya lo escribimos varias veces y ya llevamos eso requete repasado. ¿Cuál es la característica? Que el texto del ensayo debe apuntarle a una sola idea, ¿sí? ¿Cuál sería? Que el nivel de inseguridad en Bogotá está creciendo todos los días, que no es solamente una situación de percepción, es que las cifras indican que tenemos una inseguridad. Entonces, ¿yo qué hago? Ya tengo que haber analizado qué pasó con ese texto, qué pasó con esa temática propuesta y tengo que datearme. La cantidad de información adicional me va a mí a ayudar a escribir acerca del texto. Nadie escribe sobre lo que no conoce. Por lo tanto, es una condición previa a la escritura haber visto las posibles variables que va a afrontar mi texto. Entonces, ¿qué característica tiene? Puedo abarcar cualquier tema. No hay límite en extensión, puede ser corto o largo. Se centra en un solo tema. Desarrolla el tema sin agotarlo, como quien dice, quedamos en continuará. Se puede dar una visión personal del autor. Se puede ser muy cuidadoso en la selección de lo que del lenguaje que voy a manejar en ese ensayo. Se busca que me lean hasta el final, o sea, que el texto sea ameno y que siempre tenga buen uso de la gramática y buen uso de la ortografía. Entonces, ¿cómo es la estructura? Una introducción muy concreta, focalizada, lo que yo quiero demostrar en ese escrito. Entonces ahí iría sobre el qué o sobre el quién. En la estructura hay una parte que se llama cuerpo o desarrollo, que es la que va en toda la mitad. Entonces yo he evidenciado que la inseguridad la puedo trabajar desde distintos aspectos. Del transeúnte, de la persona que va en Transmilenio, de la persona que es seguida por las calles de la ciudad y atacada por la delincuencia. Desde el punto de vista de robo a bicicletas, desde el punto de vista de robo a vehículos, desde el punto de vista de robo a residencias. Entonces ya tengo 6 temáticas específicas. ¿Cómo entro? Con una idea que yo quiero plantear. Y la idea que quiero plantear es, aumenta el nivel de delincuencia en la ciudad de Bogotá. No es una situación de percepción, es una situación real. Las cifras así lo afirman. Luego, en el cuerpo, yo voy a hablar de los aspectos de los que quiero hablar, que son los que les mencioné. Y a la final tiene una conclusión y la conclusión es por los anteriores hechos, porque las cifras han aumentado, porque no hay ninguno de estos aspectos que vaya en decrecimiento, sino todos en aumento, es que aseguro que el nivel de delincuencia en la ciudad aumenta. O sea, la entrada y el final le apuntan exactamente a lo mismo y el cuerpo al desarrollo. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar un tema previamente, buscar información y cuando ya lleguen a la prueba de CAES, hacer el ensayo con ejercicios ya hechos de antelación. El texto narrativo se evidencia también en los ensayos. El texto expositivo es aquel que presenta la información a partir de conceptos y tiene como fin difundir conocimiento sobre un tema. Entonces, el ensayo es un texto expositivo. Las definiciones son expositivas. Los resúmenes son expositivos. Los libros son expositivos. Ese es el texto expositivo.
El texto expositivo tiene unas ideas marco de referencia que contextualizan o definen el tema, el propósito, desarrollan una idea principal y plantean unas ideas de apoyo que amplían el concepto, refuerzan el concepto, lo explican, lo ejemplifican, lo reiteran, lo extienden o lo sustentan. Y todo van apoyando a la idea principal. ¿Queda claro el texto expositivo? Y que el ensayo es un texto expositivo. Entonces, aquí voy con mis W. Esta técnica me permite a mí facilitar cualquier proceso o de lectura crítica o de escritura de texto, porque yo tengo las 5 preguntas básicas. ¿Qué, quién, que son las principales? ¿Cómo, cuándo y dónde? Siempre que vayan a pensar en eso, en texto expositivo, en texto narrativo, para que el texto les quede bien planteado, respondan a las preguntas. Si les dan cabida a la opinión, pues respondan por qué y para qué. Pero las 5W les ayudan a ustedes a identificar cómo deben manejar ese texto a nivel de prueba EKS. Y les queda mucho más fácil hacer los análisis a partir de, bueno, ¿y quién es el autor? ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Dónde se desarrollaron los hechos? ¿Cuándo se desarrollaron los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? Es mucho más fácil identificarlo a partir de las 5W. Es una técnica. El texto argumentativo es completamente diferente. Es el que busca expresar las opiniones, rebatirlas para persuadir al lector, pero predomina en él la función apelativa. ¿Cuál es la función apelativa? Por ejemplo, yo tengo el planteamiento de una idea y esa idea es que yo voy a hacer una denuncia y me argumento en lo siguiente. Las tiendas y criaderos se dedican a explotar a cientos de mascotas hembras, sobre todo perras, las cuales son preñadas constantemente y separadas rápidamente de sus cachorros. Viven solitarias en diminutos y sucios espacios hasta que los criadores ya no las consideran útiles y las abandonan en las calles. Cuando compras una mascota, apoyas a que este sucio negocio continúe. Los animales no son objeto que puede intercambiarse por dinero, sino seres sintientes que sufren igual que cualquiera de nosotros. Si deseas uno, acude a un albergue y adóptalo. La vida no tiene precio. Este texto es un texto argumentativo porque yo tengo una idea de la situación y realmente yo pienso eso. O sea, yo el otro día conocí una perrita que está en un resguardo, en un hogar donde han hecho la ayuda para muchas mascoticas. A ella la dejaron paralizada del tren trasero porque la obligaron a tener muchísimas crías hasta que le desbarataron su función de caminar y la desbarataron por dentro. Eso no hay derecho a hacerlo. Entonces, este planteamiento con argumentos le permite a uno identificar el texto argumentativo. Creo yo que no tiene digamos, ninguna duda. Una tesis es el postulado o frase principal de un contenido en torno al cual se enuncian razones o argumentos que lo hacen válido. Al hacer una propuesta de esta naturaleza, mostramos y comprobamos hallazgos fruto de nuestra investigación. Entonces, es lógico que nosotros cuando hagamos este ejercicio podemos identificar en las lecturas que se trata de un texto expositivo porque me contaron una serie de situaciones o es un texto argumentativo porque está defendiendo las distintas tesis para llevarnos a nosotros a elegir cuál sería la respuesta correcta. ¿Cómo argumentamos? Cuando hay pasión, cuando se hace en torno a reacciones de carácter popular, cuando hay fuerza en el argumento y se comprueba que es un momento histórico, cuando hay firmeza en el planteamiento y porque alrededor de todo esto existen explicaciones. Esa es la característica de la argumentación. La relación intertextual es cuando yo veo que hay mucha información, que hay una cantidad de situaciones similares que de pronto pueden ser entre sí antagónicas o pueden ser similares, cuando el tema es complejo, cuando no encuentro cuál es la información, digamos, fácilmente, y tengo que utilizar la aclaración para llegar a la conclusión. Cuando quiero mostrar que, por ejemplo, hay una evidente contradicción y cuando yo digo, no sé, ¿qué tema propondrían, por ejemplo, ustedes a nivel de ingeniería que pudiera ser propicio para hacer una relación intertextual?
¿Cuál se les ocurre? Y las maquinarias que no ayudan al medio ambiente. Eso, por ejemplo, hablemos de contaminación ambiental. Entonces, si yo voy a hacer una relación intertextual, yo puedo mostrar cifras de la alcaldía en cuanto a contaminación ambiental en las zonas de producción industrial en la ciudad. Pero también puedo buscar nuevas tecnologías que son amigables con el medio ambiente. Puedo mostrar que hay una gran producción, por ejemplo, de material plástico que finalmente termina, digamos, impactando el medio ambiente y que en este momento hay que replantear todas las fases de producción a partir de elementos que sean fácilmente absorbibles y que se degraden con rapidez. Entonces, el pitillo ya no es plástico, sino pasó a ser pitillo de papel. Incluso los chinos han sido experimentados en el tema de hacer cubiertos con los que yo voy a comer, pero que terminan siendo un material masticable y yo me puedo comer el cubierto. Entonces, sí podría hacer una cantidad de relaciones y hasta que finalmente saco el tema avante. A eso es a lo que se le llama relación intertextual. Tenemos otro tipo de textos que son los textos descriptivos. Se caracterizan por ser el texto que representa a algo o a alguien por medio del lenguaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un texto descriptivo dice, Libertad, personaje creado por Quino, es una pequeñita rubia, es inteligente, crítica, solidaria e incisiva, ama la cultura y la revolución social, odia que la comparen y que hagan metáforas referidas a la libertad, a su nombre o a su estatura. Entonces, ahí está describiendo y contando una serie de situaciones que me permiten a mí identificar a la final quién es Libertad. Por ejemplo, el cuerpo del violín posee forma abombada, determinada por una curvatura superior e inferior, estrechamiento central en forma de C. El mástil presenta cierta inclinación hacia atrás y se remata con un caracol llamado voluta. Esa descripción nos lleva a nosotros a pensar en el violín. Entonces uno puede decir, es un instrumento de cuerda, tiene 6 cuerdas, el tamaño es grande, por lo general tiene un mástil que va sobre el lado izquierdo, aunque las personas zurdas también pueden tocarlo invirtiendo las cuerdas. Es un instrumento que acompaña la música folclórica colombiana y yo ya pudiera estar definiendo qué es. No digo que es un tiple porque el tiple trae 12 cuerdas y están agrupadas de a 3 en 4 posiciones. Pero si digo que tiene 6 cuerdas, entonces, ¿cuál sería? La guitarra, porque no es ni el 4, que tiene 4 cuerdas, ni otro instrumento que tenga 5 cuerdas. Entonces, si me dan la pista de que es de 6 cuerdas, obviamente por la descripción yo voy a pensar que es la guitarra, que es un instrumento base en la música folclórica colombiana y que adicionalmente también instrumento base en el folclore español. Entonces, no, pues sí, ya, el flamenco, ahí está. Entonces, la guitarra. Esa característica descriptiva me permite identificar a mí digamos, el efecto de las situaciones. En este momento, pues simplemente quería llegar como al final, diciéndoles a ustedes que nosotros podemos tener unos mapas mentales que son lectura discontinua, que nos permitirían entender una situación como este que tengo acá. Podríamos tener un texto informativo también cuando, por ejemplo, las guías para protocolos de bioseguridad. Entonces yo ya sé, en este caso, por ejemplo, qué hacer en caso de terremoto, me dicen antes, durante y después y me muestran unas gráficas. El texto de por sí es discontinuo porque es como una especie de caricatura, pero es informativo desde el fondo, de la misma forma como el aviso de los leones.
El león es uno de los felinos más grandes del mundo. El león es un mamífero que quiere decir que tiene sangre tibia y pelaje. A lo mejor este texto yo me lo encuentro en un zoológico y yo voy allá y miro y digo, ay, el manatí. Entonces el manatí, especie propia de no sé qué, eso es un texto informativo. El periódico es un texto informativo. A partir de titulares, de fotografías y de leads, de noticia y de desarrollos, yo me voy enterando de lo que pasa en el mundo. El texto científico tiene una característica específica y es que solamente tiene un lenguaje propio. Es un texto científico. Aquí dice, el agua, del latín aqua, es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en forma sólida llamada hielo y en forma gaseosa determinada como vapor. Y me muestran a mí ese ciclo y entonces yo digo, ah, bueno, eso es un texto científico. El texto administrativo, que es el que ustedes encuentran en sus trabajos permanentemente, el texto jurídico, una sentencia, por ejemplo, que tiene un orden, tiene una parte expositiva y al final una parte resolutiva. La parte que a uno normalmente cuando uno no es abogado le interesa es la resolutiva. Cuando llega uno al punto que después de una cantidad de exposiciones de cosas, dicen, ah, resuelve. Y de ahí en adelante uno ya entendió para qué es la sentencia. El texto literario, que es muy elegante, es descriptivo, es narrativo, pero normalmente es muy poético. El texto periodístico, que pues ya les conté acerca del texto periodístico, y el texto publicitario, donde a partir de fotografías que también están contando de qué se trata la historia, me están mostrando. Y yo digo, uy, rebajas hasta el 60%. Muy bien, tiempos de pandemia. Espero que la información haya sido de su agrado, que sea de utilidad para ustedes en el momento en que hubieran enfrentado la lectura crítica como un desafío y que cuando sea la hora de hacer sus pruebas, recuerden esta información y les sea de toda ayuda. Muchas gracias, profesora. Yo te Muchas iba a gracias. preguntar, Gracias. Señora. tú de pronto tienes como videos o algo así que nos puedas facilitar Pues para seguir practicando. la información que tengo, voy a ver si hay videos, los busco y los subo a la plataforma. De resto, en la plataforma está la lectura de la metamorfosis para que hagan el ejercicio, está todo el PowerPoint de esta clase, adicionalmente está una caracterización de lo que son las pruebas, a ver si de alguna manera me encuentro unos ejercicios y se los dejo colgados en plataforma, con mucho gusto. Mil gracias, profe, Gracias. por el espacio. Bueno, Muchas gracias, profesora. Que pase un feliz fin de semana. gracias, lo mismo, que les vaya muy bien en su otra clase. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Que estén bien.